Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Si un alma confundida busca a Cristo y en su nombre oren 2 o 3, y si tiene sed de su presencia, ven a Él. Si un alma confundida busca a Cristo y en su nombre oren 2 o 3, y si tiene sed de su presencia, ven a Él. Dile: Santo, 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 eres Rey. Dile: Santo, Santo, por su gran poder. Dile: Santo, 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 cuando estés en oración, y si tienes sed de su presencia, ven a Él. Dile: Santo, 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 eres Rey. Dile: Santo, Santo, por su gran poder. Dile: Santo, 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 cuando estés en oración, y si tienes sed de su presencia, ven a Él. Si un alma confundida busca a Cristo y en su nombre oren 2 o 3, y si tiene sed de su presencia, ven a Él. Si un alma confundida busca a Cristo y en su nombre oren 2 o 3, y si tiene sed de su presencia, ven a Él. Dile: Santo, 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 eres Rey. Dile: Santo, Santo, por su gran poder. Dile: Santo, 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 cuando estés en oración, y si tienes sed de su presencia, ven a Él. Dile: Santo, 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 eres Rey. Dile: Santo, Santo, por su gran poder. Dile: Santo, 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 cuando estés en oración, y si tienes sed de su presencia, ven a Él. Y si tienes sed de su presencia, ven a Él. Y si tienes sed de su presencia, ven a Él. Dios les bendiga. La Biblia dice:
Confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas, yo me llamo María Chazoy. Yo me congrego aquí en la iglesia del Tabernáculo de Benecer, en la 34 Barquisimeto. Mi pastor es el hermano Waldo Tona. Bueno, hermanos y hermanas y todo el que me está viendo por esta transmisión, yo quiero contarle mi experiencia con mi Señor. Cómo llegué, cómo fue esa llegar a los caminos del Señor. Yo tengo unas familias que ellas son cristianos y me hablaban algo de la palabra, pero yo no le prestaba mucha atención, sino por escucharlo. Y así pasaron mucho tiempo hasta que yo llegué aquí a Barquisimeto, porque yo estaba fuera del país. Llegué y yo soy comerciante en la calle, trabajo aquí en el centro de Barquisimeto en la 32 con 21, soy comerciante allí en la calle y ahí comencé a ver a muchas personas pues que son cristianos, hablan de la palabra y yo escuchaba y escuchaba. Y llegó uno en especial y me habló de la palabra y siempre me hablaba y siempre todavía hablamos. Y él, esa vez, yo le pedí una oración porque sería que estaba sedienta de mi Señor. Y yo le pedí una oración para que me fuera bien en el trabajo. Y entonces él me dijo a mí que él me iba a hacer la oración y que desde ese día mi vida iba a cambiar. Entonces, bueno, así pasó como un mes. Y bueno, el primer día no pasó nada, ni el segundo, pero yo persistí otra vez y cuando lo volví a ver, le volví a decir que me volviera a hacer la oración, porque él siempre se sentaba a orar y yo le pedía la oración. Y de ese día que yo comencé, que le dije que me hiciera otra vez la oración, él empezó a hablarme de la palabra, a hablarme de mi Señor y que si yo tenía tanto tiempo en el mundo, yo tengo 54 años, que 54 años tuve yo en el mundo, que por qué el resto que me queda no se lo dé yo al Señor. Y entonces ahí fue a donde él comenzó a hablarme, pues, y me quebrantó tanto que yo no pude decir que no. Y ahí fue donde yo acepté a mi Señor. Y una semana después yo tenía que congregarme porque él me dice que me tengo que congregar. Y yo no nos hallaba pues en qué iglesia congregarme porque no conocía ninguna. Excepto, tengo una hermana aquí en la iglesia que son las familias Cordero. Una de ellas me dijo de esta iglesia, pero ella solamente me dijo que me invitaba. Nada más, pero nomás no me dijo dónde era. Un día le pregunté que cuál era a dónde quedaba esa iglesia, me dijo en la 34, pero no me dijo más nada. Y yo, bueno, ese día yo no sabía qué hacer, había pues, yo estaba con dudas pues para dónde ir, en qué iglesia, porque me decían que tenía que ir a otra iglesia, que por Pueblo Nuevo había otra iglesia y eso. Entonces eso fue un día domingo. Cuando yo me paro, yo siento que me hablan dos voces, pues. Y una me decía, yo tengo un terreno por allá por el Pescadito, por la Florencio Jiménez. Entonces él me quiso entretener en eso, diciéndome que
fuera allá al terreno, que no fuera a la iglesia, que fuera el otro domingo y que me vistiera bien, que como yo sabía que ahí tenía que ir con falda, entonces que me buscara una falda y que fuera el otro domingo. Pero en el otro oído siempre me hablaba una voz que me decía, solo me decía, tienes que ir a la iglesia. Solo me decía, tienes que ir a la iglesia. Y yo, bueno, el otro me persistía que no, que fuera al terreno y que fuera el otro domingo. Y el otro me decía, tienes que ir a la iglesia, una voz muy suave. Y entonces, bueno, yo salí como desesperada a la calle y cuando yo voy a la avenida, yo lo que hago es meter la mano y lo único que metí la mano fue al carro que iba hacia abajo, hacia la parte del centro. Y entonces ahí fue a donde yo me quedé en la 34 aquí, pero yo no sabía en sí cuál era la iglesia, porque yo me perdí por estas cuadras. Hasta que por fin ya de lejos vi a unas personas vestidas de falda y dije, allá es la iglesia. Y llegué aquí. Así fue como yo llegué aquí a la iglesia y desde entonces estoy aquí en la iglesia, ya voy para un año, gracias a mi Dios y para la gloria para Él. Y bueno, espero seguir, que mi Señor me dé sabiduría y me dé entendimiento para seguirlo hasta el final. Este es un pequeño testimonio, son varios, pero tengo este pequeño testimonio, cómo llegué, cómo lo conocí. Y bueno, los invito a hermanos, hermanas o a aquellas personas que me están viendo por estos medios, los invito a que busquen del Señor, a que busquen porque Él nos quiere ayudar. Entonces, esa es mi recomendación, buscar del Señor cada día más, cada día más. Y bueno, ese es mi pequeño testimonio. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Marta González. Me congrego en la iglesia de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona y vengo a dar mi testimonio en el día de hoy. Nací en un hogar cristiano. Desde pequeña mis padres me llevaban a la iglesia, donde yo recibía la instrucción de la palabra del Señor. Allí iba creciendo en ese entorno a la palabra y bueno, como todo adolescente, pues tenía sueños, tenía metas, tenía deseos, pero mis pasos en el Señor y mi experiencia pues no era sólida, pues porque no había ese interés en mí de preocuparme de buscar una experiencia con el Señor. Entonces, bueno, cuando ya crecí, pues que ya me convertí en una adolescente, esa necesidad de recibir esa experiencia con el Señor me hizo retroceder atrás. Donde me voy al mundo, ¿verdad? Engañada por el enemigo. Y es allí donde empiezo a conocer, a tener otras experiencias, pero ya no eran en el ámbito espiritual con el Señor, sino ya con el enemigo. Porque el enemigo, él es muy astuto y él nos ofrece, en el mundo, pues nos ofrece muchas cosas que uno como joven, pues uno se ve que son hermosos y que todo es allí, uno se ve como si explorando nuevas aventuras y nuevas en esa situación, pues allí fui arrastrada por el enemigo y caí en lo más bajo de donde puede caer un ser humano. Llegué a consumir alcohol, todas esas cosas se apoderaron de mí, la mentira, el engaño. Sufrí mucho porque mi vida no era estable, pues no tenía una estabilidad en mi vida, pues sentimental. Y bueno, en base a todas esas cosas, pues siempre me iba hundiendo más en el mundo. Ya ahí el enemigo empezó a ponerme lo que fue la pena, de que yo decía,
no, si yo para volver otra vez a los caminos del Señor, ¿cómo vuelvo si he hecho tantas cosas? Pues he hecho tanto, me he contaminado tanto con el pecado que a mí me da vergüenza, me da pena volver otra vez a los caminos del Señor. Pero siempre pues el Señor siempre fue fiel en su palabra conmigo, nunca me dejó, nunca me desamparó. Por más de que yo me arrastraba tanto en el pecado, pues siempre estaba el Señor dándome esa oportunidad y estaba esa palabra allí sembrada, pues, porque como dice el Señor en su palabra, Él dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, Él no se apartará de ella, ¿verdad? Y es allí donde, bueno, se le da cumplimiento a esa escritura, porque a pesar de que nosotros en esa condición en que estamos allí en el mundo, pues siempre está ahí esa palabra que redarguye a uno del pecado y de las cosas malas que uno hace. Y entonces ahí cuando yo tenía esas acciones, pues esas acciones que no eran convenientes a la palabra del Señor, el Señor siempre a través de su presencia, pues Él siempre me decía, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo lo malo? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo desobediente? Bueno, allí pasaban muchas cosas, pues allí pasé por enfermedades, estuve a punto el enemigo quiso quitarme la vida en varias ocasiones, el Señor no se lo permitió. El Señor, a pesar de toda mi condición, el Señor me estaba guardando y dándome pues esa oportunidad. El Señor fue tan grande y tan generoso conmigo que siempre ponía personas a mi alrededor, usaba sus instrumentos. Mis padres eran uno de ellos, porque mis padres siempre me decían, pues, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir en el mundo? Tienes que reconciliar tu vida con el Señor. Me ponía a los hermanos y me ponía a mi niña también. Mi hija fue también, ella fue muy, desde pequeña, ella iba a la iglesia también con mi papá y ella me decía, mamá, yo quiero que tú me lleves a la iglesia, yo quiero que le sirvamos al Señor. Y siempre pues yo le decía, sí, un día vamos, y así la tenía pues. Entonces, un día pues me acuerdo que bueno, ya yo estaba hastiada ya de hacer tantas cosas y de seguirme corrompiendo en ese mundo. Yo decía, Señor, yo tengo que darme una oportunidad, ayúdame. Ese era mi clamor, pues, cuando llegaba la reprensión del Señor, pues yo lo que hacía era clamar misericordia. Yo le pedía al Señor que tuviera misericordia de mí, que me ayudara, que no me dejara en ese mundo. Pero el enemigo siempre me tenía ahí envuelta en la pena y en el que dirán, que yo hice tantas cosas, que cómo vas a volver así. Entonces, bueno, una de las cosas que yo hacía era que yo me le escondía a los hermanos, yo no quería saber de nada lo que tuviera que ver con el Evangelio. Eso pues me escondía, me iban a buscar los hermanos, los amigos, las amistades que tuve en ese tiempo, pues y yo me escondía, yo no quería que me dijeran nada del Señor, porque yo decía, no, yo he hecho tanto mal, no merezco, pues. Pero siempre el Señor pues un día mandó a un pastor amigo a mi casa y me acuerdo que bueno, ya yo tenía pues ese sentir en mí de que yo tenía que algún día pues regresar al Señor, pero no hallaba la manera como hacerlo, pues. Y el Señor envía a este hermano para allá y el hermano me dice, ¿cuándo vas para la iglesia? ¿Cuándo nos visitas? El Señor te está esperando, el Señor quiere que tú reconcilies tu vida con Él. Y yo le digo, un día de esto los visito, le dije yo. Y entonces allí, bueno, el hermano me dice, yo le voy a hacer 3 preguntas a usted. Y usted me la va a responder, bueno, de acuerdo como usted el Señor usted las haya entendido, pues. Y entonces él me dice, la primera pregunta que él me hace, me acuerdo que me dice, ¿tú crees que Dios es uno? Me dice. Y la segunda que me hizo fue, ¿tú crees que Dios envió un mensajero, un profeta de Dios para esta edad? Y la tercera que me hizo, me dice, ¿qué crees tú que pasó en el huerto del Edén? Cuando yo siento que el Señor me confronta, que el Señor me
me hace como reflexionar, porque yo sentí que esas palabras llegaron a lo profundo de mi corazón, a lo profundo de mi alma. Yo sentí que eso despertó en mí una necesidad y una sed por el Señor, y como que ya una desesperación de ver que ya yo no podía seguir así. Y yo le respondo al hermano, yo le digo, sí, hermano, yo creo que Dios es uno, y que Dios envió un profeta mensajero para esta edad, para revelarnos todos los misterios. Y bueno, y allí, entonces el hermano me dice, bueno, ¿y qué esperas? ¿Qué esperas tú para entregar tu vida al Señor, para volver a los caminos del Señor? Tú eres una hija de Dios, hija, regresa al Señor. Y entonces, bueno, allí, por la gracia y la misericordia del Señor, pues el Señor me da la oportunidad y yo vuelvo otra vez a reconciliar mi vida con el Señor me extiende su mano, yo regreso de nuevo al Evangelio, pero ya ahí sí, ya bueno, pasando por los procesos ya que el Señor nos exige, pues, pero ya ahí ya ya pues sabiendo que en mi vida había ya un agradecimiento, una oportunidad grande que el Señor me había dado, que yo no podía quedarme ya en esa condición. Bueno, allí empiezo, el Señor pues me fue dirigiendo, me fue moviendo de un lugar a otro, hasta que el Señor, bueno, me hace llegar pues a su palabra, pero siempre el Señor nos pone esa ayuda, ¿verdad? Esa ayuda nos pone un ministerio donde nosotros podemos crecer espiritualmente, y por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor puso un ministerio pues que me ha ayudado, ¿verdad? A través de todos sus instrumentos pues me ha ayudado a crecer. He visto cómo el Señor ha obrado y ha hecho un cambio en mi vida. Yo puedo decir de verdad con base y con la experiencia de que he tenido una experiencia con el Señor, y yo puedo ver mi vida y yo veo que ya en mi vida hay un cambio, pues ya yo no soy la misma persona. Bueno, puedo testificar y decir de verdad que quizá no debería ser lo que soy, pero sí veo que el Señor ha hecho un cambio en mi vida. Y eso pues, de verdad yo les invito a ustedes, a todas las personas que me puedan ver a través de este medio, sobre todo a la juventud, al hermano, a la hermana que se encuentre quizás en una condición de no estar cierto de Dios, de que bueno, tenemos que buscar de verdad pues tener una experiencia con el Señor, y si es un pecador pues que venga, ¿verdad?, a los pies del Señor Jesucristo, porque en el mundo nosotros no encontramos sino pérdidas, porque nosotros, el enemigo nunca nos va a dejar que nosotros avancemos de la manera que nosotros queremos avanzar. Y siempre pues en el Señor nosotros, si le servimos a Él con el corazón, el Señor sí nos va a dar esa oportunidad de crecer y de vivir para Él, y de gozar de su gran amor y misericordia. Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor los siga ayudando a cada uno de ustedes, y estoy muy agradecida con el Señor por esta oportunidad que me ha dado. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, parte 14. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos del Señor porque una vez más el Señor nos concede el estar aquí delante de ustedes para ser instrumentos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos hable. Una vez más, siempre hago hincapié en eso, porque eso es lo que usted debe esperar cuando se para alguien detrás de un púlpito, que el Señor les hable. El que les habla debe rendirse al Señor para que el Espíritu Santo hable por medio de él, para que el Espíritu Santo inspire, porque si esa no es nuestra actitud a la hora de escuchar, primero la actitud a la hora de escuchar, cuando alguien está en la expectativa que Dios va a usar a ese predicador,
y me va a hablar a mí, me va a exhortar a mí, me va a enseñar, me va a revelar, el Espíritu a través de él va a revelar su voluntad, algo que yo necesito para saber, algo que yo necesito corregir, algo que yo necesito alimentar en lo bueno. Entonces, si esa es mi actitud, entonces recibiré bendición de Dios. Voy a recibir esa bendición del Señor en esa predicación de ese ministro. Dios va a darme la parte que me corresponde de la comida, del alimento que se sirve, porque en el alimento que se sirve hay una parte que es para usted y otra parte es para otra vida que está escuchando también este servicio, o tal vez todo es para usted. Bienaventurado que puede el Señor darle todo el alimento, ya sea algo que lo edifique, que lo confirme, corrijo, o algo que lo corrija, porque puede ser para corrección o puede ser para confirmación, vamos a llamarlo así, porque la predicación siempre es edificante. El Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo habla es edificante, es correcto, es justo, es fiel. Todos los juicios del Señor son justos y verdaderos. Nunca se le olvide eso. Todos los juicios del Señor son justos y verdaderos. Él es justo, Él es fiel. Por eso, cuando Él habla algo, debemos darle gracias al Señor. Pero ¿qué pasa si esa no es nuestra actitud? Si esa no es nuestra actitud, vamos a fallar y vamos a atribuirle al hombre, que es el que está predicando, y no vamos a recibir la corrección que viene de parte del Señor. Ahora, usted pudiera estar preguntando, ¿y cómo sé yo cuándo es el Señor y cuándo es el hombre? Usted lo sabe, porque usted sabe las cosas que está fallando. Su conciencia se lo dice. El Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo, si usted es un creyente, el Espíritu Santo va a actuar en base a su conciencia, le va a recordar lo que usted no está haciendo y lo que usted está haciendo mal. Así es que sabemos, porque el Espíritu Santo trabaja en la conciencia del hombre. En el fondo del corazón del ser humano, él sabe que es con él. Y puede ser que no lo diga, pero él sabe y ella sabe que es con él o con ella. Y por eso, si él o ella no tienen esa actitud a la hora de escuchar la palabra del Señor, sea cual sea el instrumento, entonces no podrá comer nada de lo que el Señor le sirva. Hará como hacen algunos que comen pedaciticos, un pedacitico aquí, un pedacitico aquí, un pedacitico aquí. Eso no, tiene que comer completo. Y una persona que empiece esto sí y esto no, entonces no está discerniendo correctamente, está discerniendo humanamente, carnalmente, naturalmente. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso puede hacer que usted no reciba nada. Usted que está en una iglesia, o usted que está escuchando este servicio especial, o que escucha todos los servicios especiales que se suben, o que se suben todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, o los que escuchan los domingos la predicación de la palabra aquí en el Tabernáculo Ebenecer o en cualquier iglesia. Si usted no está dispuesto a venir con esa expectativa, usted está perdiendo el tiempo. Si usted viene con un discernimiento humano, usted no podrá saber o discernir correctamente, pero por sobre todo el discernir que es Dios, cuando Dios le está diciendo a usted que corrija algo, que debe hacer algo que Dios quiere que usted o que yo hagamos. Si esa no es la actitud, entonces usted está en una
posición en donde Dios no podrá hacer mucho por usted. Ahora, lo más peligroso que le puede pasar a usted es que su conciencia sea cauterizada. Eso sí es terrible, que su conciencia esté sellada contra el Espíritu Santo, que ya usted no acepte ninguna corrección del Espíritu Santo, sino que se basará en su propia manera de pensar, en su propia justicia. Fíjense, hasta para escuchar la palabra debe haber una actitud. Debe haber una actitud. Usted quien me escucha debe examinarse y ver cuál es la actitud. Usted tiene que prepararse. Hay que saber cuál es la actitud a la hora de escuchar la palabra del Señor. Porque si no, Dios no podrá hacer mucho por usted. Y el predicador, el que es llamado por Dios y ungido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habla a través de ese hombre, él va a hablar lo que usted necesita, la medicina que usted necesita, la llave para liberarlo de esa cadena que lo tiene atado y que no lo deja vivir una vida profunda para Cristo, o que lo hace que ese velo de ignorancia y de pecado caigan delante de sus ojos y usted pueda ver clara la misión y la visión de Dios, y usted se suma y usted en base a eso toma decisiones. Porque siempre lo importante es la decisión que usted tome y que yo tome. En cada predicación, Dios nos habla para que nos hagamos un examen y para que el Señor, de darle la libertad al Señor, para que nos hable y nos muestre qué es lo que debemos hacer, lo que nos muestre qué es lo que no debemos hacer, y confirmando lo que Dios quiere que se debe hacer. Fíjense, todo eso lo encontramos en una iglesia o en una predicación. Allí hay liberación. El evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Dios está ofreciendo liberación a las personas, a los hombres, a las sociedades, a las familias. Pero esta sociedad en la cual estamos viviendo, esta generación de seres humanos, se han burlado sistemáticamente del evangelio, han hecho burla, los han ridiculizado la verdad, han ridiculizado la Biblia, han combatido este mensaje de la hora, han atribuido obras del Espíritu Santo al diablo, y al hacer eso han cerrado las puertas de la misericordia para ellos y para los que creen como ellos, porque muchos de ellos ejercen poderosas influencias sobre grupos grandes, porque hay personas que tienen liderazgos, personas que tienen puentes para influir, ya sea en lo secular o en lo religioso. En cualquiera de las dos, usted va a encontrar críticas y resistencias a la verdad de Dios. Ahora, en esta sociedad, en este tiempo que estamos viviendo, qué importante es tener el discernimiento correcto para identificar la voz de Dios en este tiempo. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y por eso, porque en este tiempo hay personas que su conciencia está cauterizada, no les importa la verdad, les importa es su verdad o su manera de pensar, no creen en la verdad, no aceptan la verdad. ¿Se dan cuenta? Son personas que no les importa que a usted no reciba la verdad, no les importa. Mano, esa es una condición terrible. Por eso, el que se para detrás de un púlpito debe ser un hombre llamado por Dios
el cual no tema de dar todo el consejo de Dios a aquel que escucha, ya sea que sea un predestinado para vida o un predestinado para muerte. La palabra va para todos. Ahora, uno se goza cuando uno ve hombres y mujeres tomando decisiones por Cristo, cuando uno ve hombres y mujeres humillando su corazón a la verdad. Y allí nos lleva a un punto muy importante, que es una condición necesaria para que un hombre o una mujer puedan aceptar la verdad. Para que un hombre o una mujer puedan tomar decisiones en base a la verdad. Para que una persona pueda profundizar y crecer en base a la verdad, en base a la palabra. Hay una condición que es clave en el ser humano. Sin esa condición, es muy difícil que ese hombre o esa mujer ni siquiera podrán crecer, ni siquiera podrán nacer, ni siquiera podrán avanzar mucho. Su vida será una vida limitada. Dios va a encontrar en ese tipo de vida una traba permanente para poder obrar. ¿Y a qué condición se refiere usted, hermano? Bueno, me refiero a la humildad. Con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Es necesario que hombres y mujeres, laicos o ministros, hombres o mujeres, no importa la condición social, económica, civil, sea una persona que manifieste y que fundamente su manera o su vida en base a la humildad. Es absolutamente necesario que todos nosotros fundamentemos nuestras vidas en base a la humildad. Ser eso, humildes. Llegar a la humildad para poder recibir la parte que nos corresponde y para poder llegar a donde tenemos que llegar. Yo escuchaba la predicación de nuestro pastor el domingo y hay una frase que a mí se me quedó grabada. Yo se la ha comentado a varios hermanos. Mientras estemos en esta tierra, siempre seremos corregidos e instruidos por el Espíritu Santo. Lo repetiré de nuevo. Esa expresión fue inspirada, Dios la inspiró por medio de nuestro pastor, el hermano Baldo. Hasta el último día en que estemos nosotros en esta tierra, sin excepción, seremos instruidos y enseñados por el Espíritu Santo. Seremos corregidos, seremos instruidos. Siempre. No va a haber un momento en que Dios no estará allí, porque Él es el maestro, Él es el pastor, Él es nuestro padre, Él es nuestro guiador, Él es nuestro tutor, recuerden, Él es todo eso. Él nos enseñará el camino, nos enseñará lo que debemos hacer, nos enseñará las cosas que debemos corregir en nuestras vidas. Nunca se le olvide eso. No crea que ya usted llegó a la cumbre de la sabiduría. El que dice conocer algo no sabe lo que debe conocer, porque el Espíritu Santo todo el tiempo está enseñando. Usted no va a encontrar aquí en la tierra a un ser humano que diga que ya lo sabe todo, no, o que ya aprendió todo, no. No lo hay. Dios, en la medida en que ese hombre sea o mujer, sea humilde o no,
Dios le estará enseñando, porque la humildad es el camino por el cual Dios va a enseñar al hombre. Escuchen, la humildad es la vía por la cual la condición correcta que Dios debe conseguir en usted y en mí para que Él pueda enseñarnos, para que Él pueda instruirnos, para que Él pueda corregirnos, para que Él pueda hacer la obra que Él ha prometido en su palabra que va a hacer en medio de nosotros. Él ha prometido que Él hará una obra completa en nosotros. Él quiere llevarnos a ser imagen y semejanza de Dios. Ese es el llamado del cristiano, ser imagen y semejanza de Dios. Un hombre y una mujer que manifiesten el carácter, la vida y el poder de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero esa obra Dios la va construyendo en el ser humano. El hombre nace y Dios lo instruye para que esa persona lo lleva a cómo nacer y después que nace lo lleva a cómo crecer. En todo Dios está presente, enseñándonos y guiándonos. Pero es necesario para que ese compañerismo, esa unión, es necesario que usted, quien me escucha en esta hora, y yo, podamos ser humildes. Y como dijo nuestro Señor, humildes de corazón. Ahora, la humildad es la capacidad del hombre de reconocer sus errores. Ojo, hay una serie de conceptos que con la ayuda del Señor estaremos enseñando en esta hora bajo el marco de la palabra que el Señor nos ha dado acerca de el discernimiento del Espíritu Santo por la palabra. ¿Y por qué viene eso? Porque el Espíritu, a través del hombre y la mujer, debe llevar al hombre a identificar lo correcto y lo incorrecto en nuestras vidas y en lo que vemos y en lo que oímos y en lo que palpamos y en lo que percibimos en líneas generales en nuestros sentidos. Ahora, para que esa información pueda surtir efecto en nosotros, la humildad debe estar presente en el hombre. La humildad es algo importante. Y para fundamentar lo que el Espíritu ya ha comenzado a decir, les invito a leer una escritura muy conocida y muy cortica, que es Mateo 11, 29, un solo versículo. Mateo 11, 29. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos enseñe y nos abra, nos revele su verdad, su palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Cuán importante es que cada uno de los que escuchamos y hablemos estemos dispuestos a reconocer nuestras fallas y nuestros errores para que la medicina que tú nos das pueda surtir ese efecto en nuestros corazones. Señor, que en esta hora cada uno de nosotros, los que escuchamos y en esta hora el cual estoy yo hablando, Señor, podamos ser advertidos, enseñados de cuál debe ser nuestra actitud ante la verdad. Porque tú siempre estarás dispuesto a enseñarnos la verdad, pero debe haber una actitud para que esa verdad pueda surtir efecto en nuestras vidas.
Señor, que tú puedas encontrar libertad para hablar en esta hora. Y también, Señor, tu Espíritu puede encontrar libertad para que los que escuchan este servicio puedan recibir revelación en sus corazones y pueda haber decisiones para la gloria de tu nombre. Cuán importante es la humildad en el creyente, Señor. Ayúdanos, Señor, que la soberbia no se apodere de nuestros corazones, sino que siempre reconozcamos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Señor, háblanos en esta hora. Glorifica tu nombre en todos los que escuchan, trayendo sanidad, liberación, victoria espiritual. Señor, que esta palabra llegue a sus corazones y pueda ser sembrada en la tierra fértil para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el marco de esta enseñanza del Espíritu Santo, del discernimiento del Espíritu por la palabra, el Señor quiere encontrar tierra fértil, una condición adecuada y correcta para que esa verdad pueda llegar al corazón del ser humano, porque es en el corazón que debe llegar. A veces, cuando la palabra es traída, la verdad se queda en la mente, en el conocimiento de la persona. Y allí no hará el efecto que está llamada a hacer. No hará lo que está llamado a producir si estuviera en el corazón. Debe estar en el corazón la verdad de la palabra para que pueda surtir efecto. Usted, quien me escucha en esta hora, usted puede ser una persona con un gran conocimiento de la Escritura o del mensaje de la hora. Pero el conocimiento que usted pudiera tener, lo cual está bien, siempre y cuando se le dé el uso correcto o la aplicación correcta, debe ser llevada a decisiones prácticas en nuestras vidas para que Dios pueda obrar en nosotros. Y para eso Él debe encontrar en el corazón del hombre una condición de humildad. Ahora, usted pudiera preguntar, hermano, ¿a qué se refiere usted con humildad? ¿Qué quiere decir usted con que yo sea humilde? Siempre es bueno aclarar los conceptos. Y es un consejo, yo eso lo aprendí hace muchos años. Cuando usted lea una palabra, porque en la Biblia las palabras, el significado son precisas, porque el Espíritu Santo, cuando Él emplea una palabra en la Biblia, es una expresión o una palabra que es precisa, que va exactamente en dónde va. Y si yo leo algo y yo no entiendo, yo debo, como en todas las cosas que tienen que ver con las cosas del Señor, yo oro primero y busco el concepto en el diccionario para yo entender de lo que estoy leyendo. Yo debo entender el significado de la palabra que estoy leyendo para que yo pueda entender a qué se refiere esa palabra o a qué se refiere el contexto de la oración. Usted no hace mal, porque el hermano Branham lo hacía. Y es una cosa que se marca en lo lógico. Si estoy leyendo algo, yo necesito saber cuál es el significado de eso para yo hacerlo y para yo saber si tengo o no eso. ¿Se dan cuenta? Si la Biblia me habla que yo debo ser humilde, no es lo que yo me imagine que es humildad. Es lo que es la palabra humildad. Y para eso, usted debe conocer el concepto, porque las palabras tienen sus significados. Y bajo la guianza del Espíritu, he conseguido el concepto de la palabra humildad y quiero compartirla con ustedes en esta hora. La humildad es enmarca muchas cosas, pero fíjense lo que el concepto comienza a dar o a explicar con relación a la palabra humildad. Es un
reconocimiento de las propias limitaciones y debilidades, así como la valoración de las virtudes de los demás. Se manifiesta, tiene una manifestación en la modestia, en la sencillez y en la ausencia de la arrogancia. Hermano, escuchen bien, la humildad, esa condición tiene una manifestación. Se manifiesta en la modestia, en la sencillez y en la falta de arrogancia. No hay arrogancia en ese hombre, en esa mujer. Fíjense. El humilde tiene la capacidad de aceptar errores, admitir errores y aprender de ellos sin buscar constantemente la superioridad o el reconocimiento. El humilde no busca reconocimiento. El humilde reconoce sus errores. El humilde sabe cuál es su límite y reconoce sus debilidades. Fíjense, todo lo que implica ser humilde, saber lo que tiene y saber para qué fue llamado. Esa es humildad. ¿Sabe usted eso? Cuando usted sabe para qué fue llamado, eso es humildad. Cuando Dios declara y revela quién es usted, en usted debe haber humildad, hermano. Porque la humildad lo hará ocupar su lugar y manifestar lo que tiene que manifestar. Fíjense. El humilde reconoce sus limitaciones, acepta que no sabe todo y que puede cometer errores. Valora lo demás, o sea, discierne lo correcto en los demás. No se cree superior a otros. Es sencillo y modesto. No es arrogante. Acepta sus errores, acepta cuando se equivoca y aprende. Es empático, se pone en el lugar de la otra persona y comprende sus sentimientos. Fíjense, y es agradecido, aprecia las cosas, en el concepto dice, las cosas buenas de la vida y reconoce las bendiciones recibidas. Hermano, ¿se dan cuenta que el concepto de la palabra humildad es más profundo de lo que usted creía? ¿Cómo abarca el concepto muchas cosas de nuestra vida? Fíjense, lo voy a leer de nuevo, porque es bueno que usted sepa eso. El humilde reconoce sus limitaciones, o sea, él sabe cuál es su posición, a dónde ha sido llamado. Acepta que no sabe todo y que puede cometer errores. El humilde es así. Valora correctamente a los demás, les da su respeto y su valor. No se cree superior a nadie y respeta a Dios y a los hombres. Es sencillo, es modesto y no es arrogante. Acepta sus errores, se reconoce cuando se equivoca y aprende de ellos. Hermano, es empático, se pone en el lugar de la otra persona y comprende lo que siente. Y es agradecido. Agradece al Señor todas las cosas que recibe y no se queja. Hermano,
Fíjense todos los conceptos o todo lo que enmarca el concepto. Esa es la expresión correcta. Ahora, no es casualidad que en la Biblia se haga mucho hincapié en que el creyente debe ser humilde. Fíjense, como esta escritura en Isaías, y ya se lo vamos a confirmar. Hay muchas escrituras, como Isaías 57:15, fíjense. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y, fíjense lo que dice el Señor, yo habito, yo estoy ahí, con el quebrantado y humilde de espíritu. Hermano, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense lo que dice la escritura. Él está con el corazón humilde. Ahora, ¿cuál es lo contrario a la humildad? La soberbia. La soberbia aleja a Dios. La soberbia aleja a Dios de ese hombre y de esa mujer, pero la humildad lo trae. Ojo, la humildad atrae a Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que ante la verdad de Dios va a reconocer sus errores, hermano. Y Dios quiere que le creamos, que creamos su testimonio. El mundo está fundamentado en la soberbia. Cuando viene el amor de Dios a predicar el evangelio, las verdades de Dios, a predicar la verdad que Dios reveló en este tiempo final, ¿cuál es la actitud del hombre y la mujer? De soberbia, lo contrario a la humildad. No reconoce sus errores, cree que lo que hace está bien y cree que no necesita corrección de nadie. Hermano, ¿sabía usted que las denominaciones, su fundamento doctrinal está basado en la soberbia? Cierran la puerta a la revelación del Espíritu Santo. Cuando viene Dios a predicar, a exponer una verdad, enseguida dicen, eso no lo cree mi iglesia. ¿Y qué es eso? Eso es soberbia espiritual. Eso no es humildad. Porque la humildad, ¿qué nos hace? Reconocer nuestros errores y nuestras fallas. Aquí están diciendo que el verdadero bautismo es un ejemplo. Es en el nombre del Señor Jesucristo. Pero mi iglesia cree que el bautismo correcto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si es humilde, ese hombre, esa mujer o ese ministro va a decir, yo le voy a pedir al Señor que me revele eso, porque yo, y el Señor conoce mi corazón, yo quiero creer y predicar y pararme por la verdad. Yo no quiero mentiras. Yo no quiero fundamentar mi vida espiritual en una mentira. Cuando un hombre es humilde, hará eso. Y el Señor, como dice la misma escritura, Él vendrá, ese hombre, esa mujer, y Él respaldará su palabra para ponerlo por obra. Él es el intérprete de su propia palabra. Y Él vendrá y le revelará a ese hombre. Ahora, una cosa cuadra perfectamente con la otra.
Pero ¿por qué no pasa eso? Porque los fundamentos doctrinales de las denominaciones están inspirados y basados en la soberbia. No quieren nada con la verdad. No quieren nada con la revelación del Espíritu Santo. Así fue en los días del Señor Jesús. Dios vino el Mesías prometido, a predicar la verdad, a libertar al cautivo. Hermano, ¿pero qué pasa? ¿O qué pasó? Encontró en el universo religioso de Israel fundamentos de soberbia. No solamente rechazaron la verdad predicada por nuestro Señor Jesucristo, sino que, como dice el concepto, no encontraron la virtud del que hablaba, sino que antes dijeron que era Belcebú, que era el diablo quien hablaba por medio del Señor. Y eso llevó a profundizar más a todo aquel que escuche a Jesús de Nazaret será expulsado de esta sinagoga. Fíjense hasta dónde llegó la soberbia en los días del Señor Jesús. Él lo enfrentó. Pero ¿en quién hizo efecto el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? En los mansos y humildes. Hermano, en los humildes. En aquellos que al escuchar la verdad dieron gloria a Dios y dijeron, esa es la verdad. Hombres como Pedro, un pescador humilde, como Juan, como Santiago, un recaudador de impuestos como Mateo. Fíjense, una prostituta como María Magdalena, una mujer que tuvo 5 maridos, como la mujer del pozo. ¿Qué tenían todos ellos en común? Usted dirá rápidamente, porque eran simiente de Dios. Y yo le digo amén. Pero había un elemento que los unía, una característica. Eran humildes. Reconocieron cuando Dios les estaba hablando. Reconocieron la verdad. Eso es algo primordial para escuchar la verdad, la humildad. Sin ella, sin la verdad, no reconoceremos y en consecuencia no habrá decisiones, porque las decisiones están basadas en las conclusiones que llegamos ante lo que oímos o leemos o percibimos. Las cosas que vemos, oímos o percibimos nos lleva a tomar decisiones. Pero la humildad apunta a lo correcto. La humildad apunta a lo correcto. Apunta a hacer lo correcto. A asegurarse que lo que está predicando, si es un ministro, es la verdad y que es toda la verdad. Fíjense, esa fue la verdad que consiguió o la condición que consiguió nuestro hermano Branham. Mientras él no predicara doctrina, todas las denominaciones lo amaban y lo invitaban para las campañas de sanidad. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó a guiarlo a predicar la doctrina de Dios, enseguida todas la vetaron. Todas vetaron al hermano Branham. Ya no lo invitaban. Antes le tenían una especie
de veto. Está prohibido. En algunos países le prohibieron al hermano Branham predicar. Fíjense, ¿cómo es posible que una iglesia o unos cristianos puedan actuar de esa manera? La soberbia hace eso. Es lo contrario de la humildad. No reconocieron la voz de Dios en su tiempo. No reconocieron la señal de Dios en su tiempo. Vieron, escucharon, pero no aceptaron. Y se mantuvieron en su error. Ahora, ¿quiénes terminaron creyendo? Los humildes. Te dirá, los pobres. Algunos eran pobres. Los humildes de corazón. Hermano, los que eran humildes de corazón. Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Hermano, fíjense, siempre vamos a encontrar esas dos referencias en cuanto a la humildad y a la soberbia. Ahora, en el discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, para que el discernimiento pueda tener un efecto en su vida, la humildad tiene que ser el elemento o la característica que mueva sus pensamientos y su modo de pensar y su modo de actuar. La humildad. Porque eso hará que lo que usted discierne y lo que usted escuche, usted lo lleva a lo correcto. Usted lo va a llevar a la palabra y a la revelación del Espíritu. Ahora, no cometa el error que han cometido muchos, que dicen, yo lo llevo a la palabra, pero no lo llevan en base a la humildad. ¿Por qué? Porque si lo llevan en base a la humildad, el Espíritu puede decirles que lo que ellos creen está errado. Fíjense, en cambio, si llevan eso en base a la soberbia, pueden manipular lo que dice el mensaje o lo que dice la Biblia para hacer que digan lo que ellos quieren decir. Ojo, fíjense el daño que produce eso en iglesias, en ministros, en laicos. Puede detener el avance espiritual de toda una congregación. Puede cambiar la doctrina de ese ministro. ¿Por qué? Porque él no va a admitir que se equivocó. Él no va a admitir que lo que él cree está errado. Ahora, es importante que esa iglesia o ese ministro o ese laico, para poder crecer espiritualmente, ojo, no se confundan. No me refiero a miembros. La Escritura dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En eso consiste el crecimiento numérico de una iglesia. Que Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y eso creemos cada vez que le hablamos a alguien, que aquel hombre o aquella mujer que Dios encuentre una condición de humildad, la palabra llega a su corazón, se humilla, ¿se dan cuenta? La palabra humillación viene relacionada a la palabra humildad, están relacionadas. Porque el que se humilla actúa y reconoce. ¿Se dan cuenta? Esa persona, al ser humilde, va a tomar la decisión. Y Dios lo añade, Dios le revela y esa persona
toma decisiones. Pero ahora, cuando me refiero a crecimiento espiritual. Y crecimiento espiritual tiene que llevarlo a todo, a carácter, vida y poder de Jesucristo, a manifestar la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso debe encontrar la verdad de Dios, tierra fértil en su corazón. Siempre debemos mantenernos en una condición de humildad. Creyente, quien me escucha en esta hora, escuche bien. Si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo, tener más compañerismo con nuestro Señor Jesucristo, seamos, como dice la Escritura, manso y humilde de corazón, siempre preparados para no solamente reconocer nuestras fallas y errores, sino corregirlas. Ojo, fíjense, no solamente el reconocer es una parte importante, pero ahora viene la acción. La humildad va a llevarnos a eso, a decir qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos corregir, cuál es el paso que debemos dar. Cuando Dios le dijo a la iglesia primitiva, perdiste el paso, has dejado tu primer amor, fíjense, esa fue una corrección muy directa a esa iglesia. Vino una alabanza a su condición. Son fieles, se han parado por mi nombre. Dios lo reconoce, Él es justo. Nosotros nos gozamos y damos gracias al Señor cuando el Señor nos alaba, nos bendice y nos dice, hijo mío, lo has hecho bien. Tú eres mi hijo. ¿Verdad que sí? Pero también debemos prepararnos para la corrección. Y al mismo tiempo le dijo, mas tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya no me amas como al principio. Ya no lees la palabra, ni lees los mensajes como al principio. Ya no oras con ese amor y ese fervor como al principio. Ya no te preocupas por saber si fallas o no. Vives una vida hacia adelante. Antes, cuando el Espíritu hablaba, tu corazón se humillaba ante la verdad y buscabas la reconciliación y el perdón. Ahora no. Ahora justificas tus errores. Antes eso no pasaba. Antes reconocías cuando te equivocabas. Ahora no. Ahora eres capaz de enojarte con tu hermano o tu hermana. ¿Qué pasó? El Espíritu le habló a esa iglesia primitiva. Fíjense, hubo una parte que recibieron, otra no. La iglesia humilde recibió la corrección, la que humilló su corazón al Señor ante la verdad de Dios. Humillaron su corazón al Señor, pero hubo una que no lo hicieron. Y esas que no lo hicieron fue el génesis de las iglesias nicolaitas, el nacimiento. El espíritu nicolaita encontró morada en esas iglesias o en esos individuos. Fíjense, la humildad y la soberbia marcaron diferencia desde la primera edad. Ahora, no se sorprenda que el Espíritu Santo le corrija algo a usted o a mí, porque pudiéramos estar haciendo algo errado.
como les dije al principio, esa expresión, hasta el último día aquí en la tierra, estamos siendo instruidos y enseñados por el Espíritu Santo. Hasta el último día. Y la clave para que siempre el Espíritu pueda hablarnos tiene que ser la humildad. Pero en un momento dado, un grupo evolucionó hacia la soberbia y otro grupo evolucionó hacia la humildad. En un momento dado, hubo un grupo que se descuidó. Hubo un grupo que se sentó en la silla de la predestinación, siendo la iglesia primitiva. Yo conocí a los apóstoles, yo conocí al apóstol Pablo. Nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús. Pero ¿qué pasó? Cuando el Espíritu Santo comenzó a hablar y a manifestarse, empezaron vidas que no quisieron renunciar a su manera de ser. Empezaron a darle lugar a un espíritu de soberbia. Y muchos de ellos llegaron a posiciones que influyeron en otros. El espíritu de Nicolaíta encontró campo fértil para él moverse e influir un grupo de personas. Y el espíritu humilde recibía la corrección, se humillaba delante de la presencia del Señor, Dios los perdonaba y Dios los llevaba a un crecimiento espiritual. El hermano Branham decía y enseñaba que cuando Aquila y Priscila tuvieron que salir de Roma por 12 años por causa del edicto de aquel emperador romano de sacar a todos los judíos de Roma, cuando regresaron 12 años después encontraron que la iglesia que habían dejado allí habían cambiado la doctrina. La soberbia se había apoderado de ellos y ellos le cerraron la puerta al Espíritu Santo. Vino el Espíritu a corregir la verdad y ellos rechazaron la verdad. Fíjense, eso viene del principio de las edades. Eso es algo que pudiera intentar influirlo a usted quien me escucha en esta hora. Nadie se escapa que esa influencia, eso pueda venir a usted. Que llegue un momento en que ya usted no recibe corrección de nadie porque usted cree que ya lo sabe todo. Y mientras usted le dé lugar a eso, Dios estará del lado afuera. Dios no podrá perfeccionarlo a usted. Dios no podrá llevarlo a un perfecto servicio, una perfecta vida espiritual, una plena vida espiritual. Dios no podrá llevar a manifestar más cosas en usted. ¿Sabía usted eso? La soberbia lo va a limitar, pero la humildad le va a abrir las puertas con el Señor. Hermano, la humildad hará eso. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Salmo 138:6. Dios, sus oídos están atentos, es al humilde. Mas al altivo, al soberbio, mira de lejos. Hermano, el corazón de Dios no está en el corazón de un soberbio. ¿Cómo puede Dios llevar a alguien a la estatura de un hombre perfecto cuando no reconoce sus fallas y errores? Cuando no está dispuesto a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hermano,
Fíjense, ustedes pueden leer en la escritura, como Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Fíjense, la humildad los lleva a eso. La humildad de un hombre o una mujer va a llevar a ese hombre y a esa mujer a estar abiertos a que Dios les hable. Hermano, habla que tu siervo oye. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando Dios habla, Señor, yo estuve errado. Uno que parecía que no era humilde, fíjense, uno que parecía que no era humilde, era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es un ejemplo perfecto para el creyente. Porque era una persona, un religioso soberbio. Él defendía su doctrina farisaica hasta la muerte. Pero cuando vino el Espíritu Santo a corregirlo, allí probó que había humildad en su corazón. Cuando el Espíritu vino y le reveló y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. La humildad hizo que esa verdad que él escuchó la recibiera. Ojo, la humildad. Te dirá, ¿por qué Pablo entonces era así? Pablo creía que la verdad la tenían los fariseos. Pero cuando tuvo una experiencia con la verdad, él humilló su corazón de tal manera que se convirtió en el mensajero de la primera edad de la iglesia y el ejemplo para los otros mensajeros. ¿Sabía usted que él fue el molde por el cual Dios tomó para que todos los demás mensajeros, incluyendo al hermano Branham, imitaran eso? Probó que era humilde, porque no solamente reconoció su error, sino que se arrepintió y se humilló e hizo lo que estaba llamado a hacer. Lo hizo. Se arrepintió, recibió sanidad, se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, recibió el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que predicó de Cristo. Se convirtió en un instrumento en las manos del Señor. Ahora, como alguien que había manifestado tanta maldad como Saulo de Tarso, se convirtió en un Pablo, el apóstol. Te dirá, la predestinación. Dios hizo que esa predestinación se activara por la humildad. Hermano, la humildad activó todas las profecías que Dios había hablado de Pablo desde antes de la fundación del mundo. La humildad hizo que todas las profecías que Dios había hablado del hermano William Marion Branham se cumplieran. Y la humildad en usted, quien me escucha, hermano o hermana, y en mí, es lo que ha hecho que las promesas o parte de las promesas de Dios se hayan cumplido en nuestras vidas. Digo parte, porque todavía estamos en la tierra. Parte de esas promesas se hayan cumplido en nuestras vidas, pero hay más promesas que tienen que cumplirse.
Hay más posiciones que deben ser tomadas, posiciones que deben ser asumidas, obras que deben ser hechas. Pero para llegar a esa meta, escalones en la estatura que deben ser escalados. Hay que llegar arriba. Pero para llegar arriba es necesario que usted y yo seamos mansos y humildes de corazón. La humildad va a garantizar que lleguemos ahí. La humildad hará que la fe se asegure que solo creamos la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La virtud, la humildad en la virtud hará que ese poder que usted recibió, dones espirituales, sean operados para la gloria del Señor y no para su propia gloria. Si usted se la entrega a la soberbia, usted obrará fuera de la voluntad de Dios. Pero la virtud en las manos de la humildad, cuando me refiero a la humildad, operado por el Espíritu Santo, Dios nos enseñará a cómo hacer lo correcto. La ciencia en las manos de la humildad hará que comprendamos el propósito de Dios. Hará que veamos Génesis y Apocalipsis en una sola armonía. Veremos la enseñanza de Dios claramente. La templanza en las manos de la humildad de Dios hará que, como dice el hermano Branham, podamos resistir la prueba como cristianos, confiando en el Señor, no blasfemando, no maldiciendo a nadie, sino confiando en el Señor. La templanza hará eso en las manos de la humildad. Viene el Señor y le dice, ten cuidado con lo que vas a decir. Ten cuidado de tu actitud. Y el que es humilde dice, gracias, Señor. Guárdame de palabra torpe. Guárdame de soberbia, Señor. Ayúdame. La paciencia en las manos de la humildad hará que el hombre y la mujer, cuando toman a Dios en su palabra, se mantengan creyendo y esperando, reconociendo que Él es Dios y que Él obra conforme a como Él quiere, en el tiempo que Él quiere. El temor de Dios y el amor fraternal en las manos de la humildad hará que sus pasos sean cuidadosos, que lo llevará a amar a sus semejantes, hará lo bueno a ellos. Será lo que dice los conceptos, será empático. Fíjense, en las manos de la humildad hará que eso, logremos llegar a eso. Cuando vemos a un hermano, una hermana que no está bien, Señor, ayuda a mi hermano, se pudiera ser yo. Ten misericordia de ella, ten misericordia de él, mi hermano. Levántalo, Señor. Ayúdame a ser un instrumento de paz y no de confusión. Señor, que cuando salga a la calle, cuando salga a la universidad, cuando salga al trabajo, Señor, yo pueda hablar lo correcto. Que cuando la gente vea en mí, no vea errores, sino que te vea a ti, Señor. Y que después de un día, cuando yo regrese, yo pueda examinar mi vida y reconocer dónde me equivoco y si es necesario pedirle perdón a ese hombre o a esa mujer. Señor, dame la humildad para ir y reconocer que me equivoqué. Hermano, ¿se dan cuenta cómo el Espíritu Santo toma la humildad y moldea nuestras vidas? El Espíritu Santo va a tomar al ministro y lo hará temeroso de Dios. Yo no quiero predicar nada errado a mi congregación. Señor, si yo no entiendo algo, yo quiero que me lo muestre.
Yo lo reconozco y yo no tengo ningún problema en admitirlo, que me equivoqué y que esta es la verdad. Fíjense, eso es lo que esperamos nosotros de aquellos que no creen el mensaje. Pero nosotros debemos dar el ejemplo. Los que decimos que creemos el mensaje, que hemos recibido la revelación, el Espíritu Santo constantemente nos está corrigiendo, nos está guiando, nos está perfeccionando. Debe encontrar tierra fértil en nosotros. Ahora, usted quien me escucha en esta hora, su conciencia, el Espíritu Santo le hablará a su conciencia. Usted lo sabe. Si el Espíritu le dice a su conciencia, tú sabes que fallaste en esto, tú sabes que no has hecho esto, tú sabes que debes hacer esto. Pídale al Señor, Señor, yo quiero ser humilde para reconocer y actuar y corregir, para que tú me perdones y yo pueda ser guiado siempre por tu Espíritu Santo. Yo no quiero que tú no encuentres manera de llegarme. ¿Sabe usted que hay personas que uno no encuentra manera de llegarle? Porque hay un cerco de soberbia que impide que uno siquiera pueda darles un consejo. Hermano, que Señor, que eso no esté en mí, que no pueda haber ni una pizca de soberbia, y que si tu Espíritu quiere corregirme algo o mostrarme algo, yo lo vea y yo lo ponga por obra. Así cada predicación, cada lectura en la Biblia, cada lectura de los mensajes del profeta serán de gran bendición y los recibiré todo. Esas vitaminas van a llegar a mi cuerpo y a mi ser. No será como los que tienen parásitos que se roban todas las vitaminas que recibe el cuerpo humano. Expulse los parásitos de la soberbia. Púrguese en esta hora. ¿Para qué? Para que cuando usted escuche la palabra, todo lo que Dios quiere decirnos, entonces usted lo pueda recibir. Y yo, para que el Espíritu pueda llevarnos a ese lugar perfecto, a esa posición perfecta, a ese carácter perfecto de Jesucristo en nosotros. ¿Estará usted dispuesto a hacerse un examen y yo, si hay soberbia en su vida o en mi vida? Eso impedirá, Dios no estará con usted si usted es soberbio o soberbia. Pero si usted es humilde, Él atiende su oración porque usted le ha abierto la puerta al Espíritu Santo. ¿Estará dispuesto a hacerse un examen en esta hora y tomar decisiones en base a eso? Que el Señor nos ayude a todos. A todos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, tú has dicho claro en la Escritura, la humildad es la condición que hará que la verdad de tu palabra, que tu Espíritu habla, llegue a nuestros corazones y puedan haber decisiones, las decisiones correctas que cada uno de nosotros tiene que tomar ante todas las circunstancias de la vida, para hacer tu voluntad, para corregir lo malo, para hacer lo bueno. Ayúdanos, Señor. Perdona toda soberbia en tu pueblo. Perdona toda altivez de tu pueblo. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos cerrado nuestros corazones a la voz del Espíritu Santo, que ha impedido que el Espíritu Santo profundice en nuestras vidas, que ha impedido que la obra sea más profunda. Oh Señor, que tu pueblo en esa condición de humildad pueda recibir esa palabra que hará un cambio en nuestras vidas. Tú le dijiste a Israel, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Esa condición de humildad es la que lleva al hombre a humillarse y arrepentirse.
Y tú prometiste que si un pueblo se humillara y en consecuencia a eso, a reconocer sus fallas y errores, oraren y buscaren tu rostro en oración, entonces yo iré desde los cielos, tus oídos estarán atentos al clamor de ese hombre, esa mujer humilde que ha reconocido sus errores y sus fallas, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. He aquí mis ojos estarán atentos y mis oídos estarán atentos al clamor en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay humildad, hay reconocimiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llegar en amor, en humildad y en victoria hasta el final. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a darte honra y gloria. Perdona nuestros errores. Ayuda a tu pueblo, aquel que escucha, Señor, y que pueda hacerse un examen profundo para que cuando tú vengas, esa humildad hará que pueda haber compañerismo entre ese hombre y nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra. Señor, esta palabra sé que no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la envías. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra que nuestro Señor Jesucristo va dirigido hacia usted que me escucha en esta hora, y que para que usted pueda recibir esa bendición, porque es una bendición, debe encontrar una condición de humildad en usted para que esa palabra pueda hacer efecto. Todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes a las 3, también hora de Venezuela, la oración por el Espíritu Santo en una sola oración, una unidad de oración. Ahora, ¿por qué se logra eso? Porque hay un pueblo que se ha humillado, un pueblo que es humilde, un pueblo que sabe que esa es la voluntad de Dios. Y al venir a la casa del Señor, nos sumamos a esa oración. Si usted reconoce la voz de Dios, lo que el Espíritu está haciendo en este tiempo, le invito a que se una con nosotros. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra a través de nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios, el cual se preocupa por predicar la palabra, la revelación de la palabra, que usted y yo podamos ser edificados en ella. Los invitamos para que tengan compañerismo con nosotros, todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, la humildad es el vehículo por el cual las promesas de Dios, el Espíritu Santo, obviamente, no crean que solo la humildad es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza. La humildad es la condición que el Espíritu Santo crea. Es la condición que el Espíritu Santo crea para que esas promesas, esa palabra pueda surtir efecto en usted. Esa condición es la que hace un pecador que se arrepienta. Es la condición que es la que hace que un hombre o una mujer que se arrepiente se bautice en el nombre del Señor Jesucristo y busque la santidad. Es la humildad, el Espíritu Santo creando esa atmósfera de humildad en ese hombre, esa mujer, que lo hacen renunciar al pecado y a toda manifestación del pecado. La atmósfera de humildad que el Espíritu Santo va creando en ese hombre, esa mujer, es la que reconoce que debe buscar el Espíritu Santo. Y cuando recibe el Espíritu Santo, ahora el manso y humilde de corazón lo va guiando a subir la estatura. ¿Para qué? Para perfeccionar. Y sin eso, sin reconocer cuando nos equivocamos y corregimos,
no podremos llegar a perfección. ¿Se dan cuenta la conexión? Por eso, hagámonos ese examen. ¿Qué es lo que domina su vida? ¿La humildad o la soberbia? Usted lo sabe. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.